Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches. No escuchamos. Chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Ahora sí me escucharon? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Ahora Hola, sí, profe, señor. buenas noches. Buenas noches, profe. Estaba hablando solo aquí sin el micrófono, entonces ahora sí saludo. Veo a Andrés, Miguel, Sebastián, Paula, María Paula, Elojaín, Nicolás, Oscar, Valentina. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, bien. Aquí Presente, profe. nosotros aquí solitos, juiciosos, pero ustedes allá en la casa. ¿Dónde está, cómo es que se llama? Julio. No. El joven que nos visita desde la cama. Deimer, ¿dónde está? Juan Garzón, Diego, Natalí, Camilo, Mafer, María Hola, profe, Paula. buenas noches. Hola, cariño, Marcela, Yesid, Hola, profe, ¿cómo estás? Juan. Hola, cariño, ¿qué hay? Héctor, Heidi, María Paula, Cristian, Mafer, nuevamente. Me voy a ir a la otra hoja. Y aquí tenemos a Michael Steve, Saraya, David, Oscar Santo. Profe, buenas Carlos noches. Steven, Jamie, hola. Hola, Jamie. Marcela, ¿estás Hola, profe, buenas noches. ¿Por qué estás en la oscuridad, Marcela? ¿Qué estás haciendo, Marcela, que estás en la penumbra? No, profe, concentrada en la clase. Pero no te vemos. Se ve una oscuridad abrumadora. Hola, Gina. Ahora ves. Ahora sí. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Gina. Bien. Ahora Aquí sí así vemos calándome. un poquitico de luz. Ay, lo siento. Oscuridad total allá, Marcela. ¿Qué está pasando? Te llamaron. En tu ausencia te llamaron. Valientes, 2, 4, 6, 8, 10 compañeros que hay acá. Valientes. ¿Y ustedes qué serán? Muy valientes, profe. Cómodos, Es mejor cómodos. decir aquí, Julio. Violentos, profe. Más valiente. Precavido.
Ustedes No, son que miedo que como se los meta a esa que- comunidad y se tome la universidad. Temas personales también. No lo quería decir. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Señor. ¿Está qué? Sí. ¿No? Sí. Está grabando. ¿Sí está grabando? ¿Lo ven en casa grabando? Sí, señor. Señor. De maravilla. Señor. ¿Qué haríamos sin ustedes? Heidi. Buenas noches, Bueno, profe. buenas noches. Bueno, buenas noches para 10 valientes. 2, 4, 6, 8, 10 valientes. Y 60 frescos. Hola, no traje mi borrador. No traje mi borrador. Ay, Dios mío. Hoy vamos a hablar, anoche hacíamos una apertura respecto de COVID, COVID. El COVID, COVID es una, yo diría que es una herramienta estratégica que nos permite, por supuesto, como es estratégica, pero yo no traje borrador. Como es herramienta estratégica, nos permite establecer objetivos, establecer indicadores y buscar cumplimiento. Yo aquí tengo. Yo aquí tengo. Gracias, cariño, eres muy amable. Yo aquí tengo. ¿Qué haría uno sin las niñas que tienen la iniciativa? Gracias. Gracias, Víctor. Ustedes allá no saben de qué nos estamos riendo acá. No tienen ni idea. Bueno, entonces estamos diciendo, anoche veíamos qué es lo que dice acá. Objetivos en lo que esto. No, en el otro. En ese. ¿Qué es lo que dice acá? Objetivos de control. Exacto. Entonces estamos hablando de COVID. Dios nos ampare y nos favorezca, sí, señor. Entonces, no, esta es la versión 5. Porque esto ha venido desde 1, 2, 3, 4.1, 5. Entonces decimos que es una herramienta de análisis estratégico para las compañías. Como vamos a hablar de pensamiento estratégico en la empresa, en el ejercicio de la profesión, de la gestión empresarial mejor, entonces vamos a hablar un poco del tema. En casa, ¿quién va a leer en casa? Ustedes que están en la comodidad. Yo, ¿Quién? profe, Adelante, Juan David, Juan David, adelante. Juan David Moreno. Listo, Bueno, Juan David. objetivos. Conocer el pensamiento sistémico aplicado en el ámbito empresarial. 2. Conocer los aspectos más importantes de gobierno corporativo. 3. Conocer Buenas los noches. aspectos más importantes de gobierno de TIC. Del gobierno de las TIC. Su merced me haría un enorme favor. Muy bien.
Antes de empezar a hablar de lo estratégico y del COVID, recordemos esto. Yo creo que con algunos de ustedes ya hemos hablado de este tema. Cuando estamos hablando de planeación estratégica o cuando hablamos de lo estratégico, tenemos que hablar de planeación estratégica. Y cuando hablamos de planeación estratégica, entonces tenemos que ver este proceso. Sí, señora. Entonces, aquí lo que tenemos es, en la parte superior tenemos planeación estratégica o de largo plazo. En la parte central tenemos la planeación táctica que se llama táctica o de mediano plazo. Y en la base tenemos la planeación operativa, que es la del corto plazo. Corto plazo. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí nos están hablando de objetivos estratégicos. Sigamos, Juan David, por favor. Pero claro, aquí habría que darle. Uy, profe, bajó mucho. Si quieres, descárgalo en la plata. ¿Me pasé mucho? Entendiendo el pensamiento. Ahí abajo, profe, en Objetivos. contenido. Sí, señor. Entendiendo el pensamiento estratégico, sistémico, perdón, gobierno corporativo, gobierno de las TIC, de la información y las tecnologías. Sistema, Juanda. Listo, sistema. Es algo que fundamenta su existencia y sus funciones, como un todo mediante la integración de sus partes. Ok, entonces podemos aquí hacer un poco, refrescar un poco el punto de anoche en el parcial. ¿Qué es sistema? Dice que se fundamenta en su existencia y sus funciones. Recordemos que es un conjunto de elementos que interactúan. Que interactúan entre sí mismos. Exacto. En busca de datos, energía o materia. Para dar una respuesta. Entregar sí, una respuesta. Pero lograr un resultado. Un objetivo, ¿no? Aquí, ¿qué nos dicen? Listo. Pensamiento sistémico. Es un método para identificar algunas reglas, patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre él en alguna medida y nos aporta cierto control. Yo diría que no para influir en alguna medida, sino en la mayor cantidad de medidas posible, ¿no? La idea es que siempre influyamos lo mayor posible en los sistemas, desde el pensamiento sistémico, desde el enfoque sistémico. Wanda. Listo, ventajas del pensamiento sistémico, o PS por las siglas, ¿sí, profe? Sí, señor. Listo. Descubrimiento de patrones que se repiten en acontecimientos para hacer previsiones, prepararse y evitar la indefensión ante el devenir. 2. Desarrollar un método eficaz para afrontar problemas y modificar el pensamiento que los originó. 3. Evitar esfuerzo permanente y ayuda a analizar en qué lado están las bisagras y en qué dirección se abre. Ventajas. Las bisagras. ¿Qué consiste en este caso este tema de aplicar? Veamos. Veamos el contexto. Evita esfuerzo permanente y ayuda a analizar en qué lado están las bisagras y en qué dirección se abre. Entonces, antes de anoche hablábamos del pensamiento suave, ¿sí o no? Y hablábamos de la metáfora, hablábamos de la paradoja. Aquí de alguna manera de las analogías. Entonces aquí es más una analogía que una metáfora. Cuando uno habla de
encontrar las bisagras, estaría pensando en cómo logra engranar los procesos. Muchas veces, seguramente a ustedes les ha pasado, que en su compañía tiene que el comercial hablar con producción, hablar con diseño, hablar con financiero. Y muchas veces no se encuentra el punto de encuentro. El punto de encuentro, porque cada uno como que está sintonizado en objetivos diferentes. Entonces, pues cada uno se centra en su objetivo. De ahí la importancia de este ejercicio. Porque cuando hablamos de lo estratégico, entonces no hablamos de los objetivos, ni los míos, ni los tuyos, sino los de la compañía. ¿Cierto? Entonces, cada uno acá, cuando hablamos de lo estratégico, estamos hablando de la alta dirección. De la alta dirección. ¿La alta dirección a qué se dedica? A mandar, a poner las tareas, a poner los objetivos estratégicos. ¿Para dónde va la compañía? ¿A dónde quiere llegar? Acá tenemos el nivel gerencial. ¿Qué hace el nivel gerencial? A esos objetivos le establece unos planes de trabajo. ¿Desde dónde? Desde cada área. Entonces tú tienes acá, perdón, ¿qué hice yo el borrador? Entonces tú tienes la organización, Chan. Este nivel es este. Es el que tiene que convertir los objetivos en planes de trabajo, en planes de acción. Y una vez ahí, entonces los bajamos acá. Aquí, ¿quiénes están? Los otros, el nivel operativo, exactamente. Exactamente. Y por eso hablamos del día a día, del plan operativo, la planeación en el corto plazo, que es ya, que es lo que te toca día a día estar resolviendo y adelantando en las tareas. Entonces, cuando estamos acá en este proceso, buscando engranar, porque hablábamos también, podemos recordar el tema de los... aquí puedes pasar a la página. Ay, ¿yo qué hice? Ah, pero aquí puedes, mira. Cuando estamos convirtiendo los objetivos en planes de trabajo, no necesariamente hay coincidencia, porque los intereses tuyos son diferentes. Los tuyos son de producir rápido y barato, pero los intereses del comercial es que le produzcan rápido y barato, pero bien, bonito, ¿cierto? Pero después tú dices, eres el diseñador o eres el financiero. Entonces toca llevarlo a él y decirle que la plata se necesita en determinados momentos. Él la tiene de pronto en el banco o la tiene que conseguir. Y por eso los presupuestos. ¿Qué razón de ser tienen los presupuestos? Decir en qué momento necesitas el dinero, ¿cierto? Cuando tú, por ejemplo, tienes tu presupuesto y aquí en junio tienes que hacer un desembolso enorme porque tienes que pagar las primas, entonces sabes que para esa fecha necesitas una gran cantidad de dinero, pero de pronto aquí el flujo no va dando. Entonces sabes que esa gran suma de acá hay que pagarla sí o sí. Entonces tienes que buscar la manera de cómo. Entonces ustedes dos no pueden ir trabajando ahí frescos sin saber las necesidades de él, porque él además tiene que pagar la nómina, o sea, aquí una parte de la nómina, pero tiene que pagar los proveedores, pero tiene que pagar compras, pero tiene que pagar impuestos, etcétera. Entonces, cada uno lleva su afán, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde buscamos encontrar estas famosas bisagras, donde haya un punto de encuentro que todos podamos entrar, atender nuestros objetivos y por ahí derecho pegarle al objetivo general, ¿cierto? Es básicamente a lo que se refiere este tema de las bisagras. Desarrollar un método eficaz para afrontar problemas, pues metodologías,
Ustedes seguramente ya han visto control de calidad ayer en ustedes. No. Bueno, hay varias metodologías, herramientas para análisis de problemas, métodos para resolver problemas. Uno, entonces habla uno de Ishikawa, la espina de pescado. Esa es una herramienta muy, digamos, práctica para resolver problemas. Causa-efecto. Está el panel de expertos. Está la metodología Delphi. Hay varias que ustedes seguramente verán en su momento. Entonces, es encontrar esos métodos que nos permiten hacer estos engranajes y resolver los problemas que nos puedan resultar. Tal vez decíamos un día de estos, hablábamos del Design Thinking, que es la herramienta que van a utilizar ustedes es una herramienta que se ha venido utilizando últimamente para reforzar los temas de diseño, de creatividad. Y hablábamos de esto, les hablaba qué día cuando estábamos hablando de los pensamientos, que hablábamos de la divergencia y la convergencia. Y se tiene que dar. Incluso cuando estamos hablando de la espina de pescado, ahí hay procesos de convergencia y de divergencia. De divergencia, cuando estamos en el proceso de generación de ideas de qué es lo que vamos a hacer, planes de desarrollo, diversas ideas. Y convergencia, cuando estamos buscando los puntos de encuentro. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve algo como esto. Empezamos en una idea, en un problema, y empezamos a divergencia, la gran cantidad de opiniones, la gran cantidad de ideas, la diferencia, ¿cierto? La diversidad, donde todos estamos aportando ideas diferentes, ¿cierto? En este momento puede llegar un punto en que decimos, bueno, listo, concretemos, ¿cierto? Concretemos el plan de desarrollo, concretemos y entonces va a pasar el proceso de convergencia, ¿cierto? Exacto, vamos a consolidar, ya todos vamos eliminando ideas, esta no se puede porque sí, o esta integrémosla con esta otra, etcétera. Todo el proceso, buenas noches, todo el proceso que se da, Milena, ¿cierto? Todo el proceso que da para llegar a un momento de convergencia. Tomamos una decisión. Divergencia se abre, convergencia cierra, sí señor. El proceso no necesariamente se queda ahí. Puede que haya que haya un nuevo proceso, que es lo que ocurre acá. Claro. Abre y cierra, claro. Tú llegas acá a una conclusión, puede ser a un momento. Por ejemplo, puede ser el prototipo. Hablando de este, puede ser, aquí llegamos al prototipo. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Entonces sigue la producción, ¿cierto? Entonces todo lo que toca hacer, las compras, los proveedores, los distribuidores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hasta que también vuelve y juega. Y nuevamente, ¿y qué pasó aquí? Producto terminado, ¿sí o no? Entonces todo este proceso se tiene que dar para resolver lo que nos están diciendo acá de ese tipo de ventajas. Aquí, mi niña. Eso. ¿Del qué? Claro, claro. Aquí estamos buscando los engranajes, las encontramos y entonces nos venimos acá, ¿cierto? Juan David. Pero creo que nos falta una hoja. Listo. Espera un segundito, me parece que hay 2 hojas de... Es que había 2 hojas de ventajas, me parece. Mira, ahí.
Aguanta. Ahí. Ahí. Listo. Vale, razonamiento claro y profundo, ampliando nuestro punto de vista. No siempre las explicaciones que parecen ser obvias o criterios mayoritarios son los acertados. Supera la tendencia a culpar o culparse de lo que ocurre. La estructura de los sistemas son las que determinan los resultados. Para tener influencia en los sistemas es preciso comprender su estructura. Y por último, es un instrumento fundamental para guiarse a uno mismo y dirigir a otros con eficacia. Bueno, recuerden que estamos hablando del pensamiento sistémico. Entonces, mañana seguramente, mañana y el lunes, nos dedicaremos a hablar de las ¿las qué es? Sí, las propiedades de los sistemas. El lunes después de... Sí, señor. No, son ay Dios mío, son 10 principios, 10 principios. Y aquí nos dice, no siempre las explicaciones que parecen ser obvias y criterios mayoritarios son los acertados. No siempre la opinión común es la mejor. No siempre los primeros consensos son los mejores. Porque muchas veces nos podemos acomodar a una decisión. Porque muchas veces no esperamos a la oveja negra a que opine. Y necesitamos siempre la opinión de la oveja negra, ¿sí o no? El que siempre, el que le daña la piñata a las FARC, ese lo necesitamos. Ese siempre tiene que estar ahí. Porque es que él siempre nos llama la atención sobre algo. Nos alerta sobre algo. Entonces hay uno de los principios que dice que no todas las decisiones que tú has tomado sirven de manera permanente. Yo tal vez la semana pasada o a principios de esta semana les decía que uno muchas veces se ubica en una zona de confort donde repite las soluciones. Encontró una solución a un problema y de manera sucesiva la vuelve a implementar. Y entonces, frescos. No necesariamente. Eso nos puede estar llevando a errores en el proceso de toma de decisiones. Muy bien, ahora sí sigamos. Hay micrófonos abiertos por allá. Muy bien, Juan David. Pensamiento sistémico en el mundo empresarial. Comprender la complejidad de un proceso y descubrir la forma de mejorarlo. Crear y dirigir equipos, ya que cada equipo de personas funciona como un sistema. Como un sistema. Déjenme decirles una experiencia personal respecto de esto. Comprender la complejidad de un proceso y descubrir la forma de mejorarlo. Por estos días me han pedido aquí en la universidad hacer un trabajo especial. Un trabajo que yo en mi vida había hecho. En mi vida. ¿Por qué me pusieron a hacerlo? No tengo ni idea. No he preguntado. Porque entre otras cosas me gusta asumir unos retos que creo que uno debe asumir muchos retos en la vida. No escurrir el bulto, sino asumirlos. Entonces, uno piensa muchas veces que, por ejemplo, todo este tema de la educación es un tema simple. ¿De qué se trata lo que estoy haciendo, el trabajo que me pidieron hacer? Las instituciones educativas necesitan, para poder que les den un registro calificado, una licencia, digamos, de funcionamiento, en otros términos, necesita presentar unos documentos al ministerio. El ministerio los lee, los evalúa, viene, hace una visita, la universidad les expone el trabajo, les expone lo que la universidad tiene, y con base en eso, entonces el ministerio dice, chulito, sí, o no, o confírmeme esto, amplíeme esto, Hoy tenemos los registros calificados de la modalidad presencial. Antes de eso, yo soy una persona que se ha desarrollado allá afuera, en el sector real de la economía, resolviendo lo que llamamos normalmente chicharrones, ¿sí o no?
Resolver chicharrones allá en la empresa privada es muy diferente a resolver los chicharrones acá. Ay, 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 ¿por qué? Dime. No, tú no fuiste. ¿Por qué? Tú no eres, Nini, tú no eres. En la clase anterior también fue lo mismo. Bueno, entonces, bueno, nos toca estar atentos 10 minutos. Qué pena ya en la casita, pues ahorita nos toca conectarnos nuevamente. Si estuvieran aquí, no pasaba eso, pero pues, ni modos. Ahí está el vainazo. Ahí está el vainazo. Debo decirles que la gente de Boyacá habla a punta de vainazos. Yo tengo ascendente boyacense, entonces lamento mucho estar echando vainazos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Me ponen a hacer un trabajo acá que yo estoy aquí, estamos acá en comprender la complejidad. Entonces, cuando uno no está en un proceso, le parece fácil criticarlo, ¿cierto? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los documentos de estos programas que están aprobados hasta la fecha, los hicieron unas personas que aparentemente no eran expertas. Y entonces uno estaba en el cómodo plan de criticar. Ah, pero ¿cómo no lo hacen? Pero ¿cómo se les ocurre esto? Pero por Dios santo, si es que uno tiene que ser 3 pesos de frente, pues. Pero cuando uno ya se inmiscuye en el tema, dice, miércoles, esto no es tan simple, esto es un complique. Entonces, estamos en ese proceso de aprendizaje para poder escribir. Eso simplemente para ilustrar un poco lo que es la complejidad de un proceso, que uno muchas veces no conoce los procesos. Lo hablábamos en estos días cuando hablamos del pensamiento crítico, que uno normal, o sea, uno sale a hacer juicios rapidito. Ese es un ampón, ese es un tal por cual, ese es un sí sé más, ¿cierto? Juicios de valor a priori, sobre todo juicios de valor, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. En la industria, en la empresa, uno fácilmente cae en la crítica al comercial, en la crítica al de producción, A mí me pasaba. Yo normalmente he trabajado en los ambientes de planta operativo. Entonces, cuando uno está en planta, tiene al comercial encima. Porque resulta que el comercial no quiere lo que tiene en la bodega. Quiere lo que usted tiene en la línea de producción. Tiene la bodega llena, pero está pidiendo lo que tienes en... Y los agarrones son cosa seria. Entonces uno dice eso. Hola, pero mire, si usted tiene la bodega llena, déjeme producir tranquilo. Venda, exacto, venda lo que tiene allí en la bodega, no me moleste. Ese es mi punto de vista. Pero yo no me he puesto en los zapatos del comercial. ¿Por qué eso está allá? ¿Y por qué me está presionando por lo que tenemos en línea? ¿Cierto? Profe, porque es lo que el Exacto. cliente quiera, o sea, no es lo que el comercial quiera, sino lo que el cliente quiera. Exacto. Entonces, este tema ahí se busca de alguna manera, y eso es enfoque sistémico, que yo estoy produciendo, déjeme tranquilo, déjeme sano. Yo tengo mi línea de producción RAFUN. Muchas veces, ni siquiera lo que tienes en la línea de producción, sino lo que está programado a hacer. Lo que está programado, y lo quiero ya. Claro. Y entonces cogen a este señor de aquí. Es que como producción no me entrega. ¿Cómo quiere que venga? ¿Qué quiere que venda si es que producción no me entrega? Y resulta que fue que ayer o antier hicimos la programación. Entonces, de ahí la importancia, digamos, del enfoque sistémico, de que nosotros comprendamos la situación del otro, entendamos la suya y desde la nuestra, cómo podemos aportar para que finalmente lleguemos acá, que es el objetivo fundamental. No es que yo quede brillante, que yo sepa pues que yo brillé, pero la empresa se quebró. ¿Eso a qué? ¿Sí o no? Muy bien. Crear, dirigir equipos, ya que cada pito, Bueno. Cariño.
Gobierno corporativo. Y entonces hay necesidad de que las empresas tengan un gobierno corporativo. Anoche adelantábamos algo. Cuando hablamos algo sobre Hidroituango, sobre EPM y demás, entonces se habla del gobierno corporativo. Y se habla del gobierno corporativo sobre todo en las grandes corporaciones, en las grandes empresas. ¿Por qué? ¿Por qué será que se habla del gobierno corporativo? Desde el punto de vista funcional. Anoche hacíamos un repaso de lo que significaba la gobernanza, ¿sí o no? La gobernanza. La gobernanza toca darla en un gobierno corporativo. ¿Y qué es un gobierno corporativo? Viene de una corporación. Entonces, anoche hablábamos algo sobre una corporación. Una corporación gigante, grande, multinacional. ¿Cómo se construye? Entonces tenemos, ¿ustedes escucharon algo hace unos días de la OPA, de las OPAs? ¿Saben qué es eso? Bueno. Entonces vamos a hacer un repaso que esto les interesa y les sirve. Gina, Señor. ¿hoy escuchaste la emisora, cariño? No, profe. Bacano. Entonces, vamos a hacer un repaso pequeño. ¿Qué es una OPA? Oferta pública de adquisición. Sí, señor. ¿Quién habló? Adivine, profe. ¿Quién? Andrés. Andrés. Ah, claro, Andrés, tú eres el propio. Oferta pública de adquisición. ¿Qué significa eso? Entonces, los países tienen los mercados accionarios. Los mercados accionarios es un mercado donde se transan acciones de las empresas. Acciones. ¿De dónde salen las acciones? De las sociedades anónimas, ¿sí o no? De ahí salen las acciones. Entonces, eso se transa en un espacio, en la bolsa de valores o en las bolsas de valores. Vamos a hablar de unas empresas como, que son las de las famosas OPAs. Nutresa, Argos, Bancolombia, Sura, gracias, Ecopetrol, profe. etcétera. ¿También? ¿Cuál? Ecopetrol, creo que también. Ecopetrol, EPM. etcétera. Es para referirnos al tema de las OPAs, Entonces, en ese mercado de acciones se están vendiendo millones y millones de acciones, se están cambiando de mano todos los santos días. Bolsa de valores. Entonces, hay un señor que para este caso se llamó Gilinski. Exacto. Y llegó el señor con unas ganas enormes de comprarse a Nutresa. No, él todavía no tenía nada. De hecho, no solo a Nutresa, él quiere es Bancolombia. Es por lo que Espere, que es que ese es, Bancolombia le hizo una mala jugada y él eso es quiere en lo que realidad llaman, es adquirir Bancolombia a través del BBVA. eso es lo que llaman el enroque. Entonces, espérate un momentico. Entonces, el señor llega por Nutresa. ¿Por qué llega por Nutresa? Porque es hoy se le conoce como una multilatina. ¿Qué es una multilatina? Que tiene presencia en Latinoamérica, ¿sí o no? Y el hombre cree que esa empresa tiene carácter de multinacional. ¿Cierto? Entonces le dio por salir de compras. Se consiguió una platica por allá en unos fondos soberanos en Arabia, ¿cierto? Se consiguió unos centavos por allá y se vino con la alforja llena a comprar este tema. Resulta que estas empresas son del grupo empresarial Antioqueño.
antioqueño de los paisas. Y ustedes saben lo que pasa con los paisas.